Muy buenas noches, baloneros y baloneras presentes del otro lado. ¿Cómo les va en esta agradable noche de viernes? Ya son más de las 10. Está tranquilo, ¿no? No hace tanto frío hoy. Al menos acá, en el Coloso de Lugano, donde nos encontramos junto a Balón Futsal, no hace tanto frío y un clima hermoso, les digo. Se enfrentan dos equipos de la categoría. Hoy hay B Nacional. Hoy tenemos a Nueva Estrella que recibe a Platense. Se viene un partidazo. Quien les habla, Matías Espector, hoy encargado de relato y comentario del partido. Estoy junto a Lorenzo Toto Albero, el encargado de la cámara. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Cómo dicen que les va? Ya tenemos a casi 50 personas del otro lado. Les pedimos, por favor, ya arrancamos, les pido, si pueden darnos un me gusta, así nos ayudan a crecer, nos ayudan a aparecer. En todo esto del algoritmo, vieron que con las actualizaciones, con la tecnología, se vienen un montón de cosas que hay gente que tal vez no entiende. Yo soy uno de ellos. Solo sé que cuanto más me gusta tenemos, cuanto más suscripciones tenemos, más arriba aparecemos. Hoy desde el lado de Nueva Estrella, los convocados por Charlie Fernández son Brian Araya, Luciano Comerci, Maxi García, Gustavo Ramírez, Rodrigo Videla, Lucas Rodríguez, Manuel Blanco, Santino Bálsamo, Martín Venegas, Juan Regia, Santiago Diosques, Juan Cruz Mena, Franco Moroy y Giuliano Fossa. Del lado de Platense, quien trajo a Hernán Yavicoli hoy para disputar este partido son Lucas De Genaro, Nicolás Farabola, Valentín Martínez, Alejandro Flores, Manuel Besazo, Sebastián Ménguez, Juan Caremi, Francisco Mereles, Juan Samlillán, Franco Castelao, Javier Mereles, los Mereles son mellizos, Francisco Bustamante, Lucas Perizari y Ramiro Fredes. Es un partido muy interesante hoy, teniendo en cuenta el presente de ambos equipos. No viene muy bien, hay que reconocerlo. Nueva Estrella viene de perder 3-1 contra Arsenal. Platense lo mismo con Glorias, 4-1 abajo. Están con no muchos puntos en la tabla, siendo este el quinto partido de 12 puntos jugados hasta ahora. Nueva Estrella solo tiene 3. El Platense, por su parte, tiene 5, con 2 empates. Tienen que ganar puntos ahora en el comienzo del campeonato para poder repuntar para la segunda rueda, más que nada. Ese es el tema, ¿no? Cuando ya llegas a la segunda rueda decís, ¿cómo dejé pasar estos puntos? ¿Cómo perdí esta chance? Y te termina pesando, más que nada mentalmente, lo anímico. Decís, ¿cómo puede ser que al principio no le metí tanta pata, no le metí tanta garra y terminé dejando pasar estos puntos que después terminan contando un montonazo? El año pasado recordamos que los puestos de playoff se definieron por diferencia de gol, por un solo gol de diferencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto, más que nada para cuando estemos en la fecha 30, 31 y tengamos un conteo nuevamente de lo que fue el campeonato y ponernos a pensar dónde estuvieron los puntos fuertes y puntos débiles de cada equipo. Hoy viernes a las 8:30 había arrancado el partido de Estrella Maldonado contra River. Lo último que sabemos es que venía ganando River 7-2, no faltaba mucho para que termine el partido, es más, ya debería haber terminado, ahora corroboramos el resultado. Y lo que queda de la fecha 5 se irá mañana, sábado, a las 18. Newell's jugará contra Arsenal. Argentino Juniors recibe a Pacífico a las 8. Camioneros 8:30 se enfrentará a Sideco. A las 9:30 Estrella de Boedo jugará contra Franja de Oro. Y al mismo horario Glorias recibirá allá en el norte del conurbano bonaerense a UNLAM. Y el domingo a las 6:30 arranca Asturiano contra Country. Y a las 8, para cerrar la fecha número 5 de esta B Nacional, el Talar recibe a Almafuerte. Mientras que se posicionan los jugadores en la cancha, vamos a ir viendo quiénes son los titulares de cada equipo.
por el lado, ahí está la foto con el árbitro. Por el lado de Nueva Estrella, Brian Arraya será el arquero. Con la número 5 Maxi García, con la 18 Gustavo Ramírez, con la 19 Rodrigo Videla, con la 11 Lucas Rodríguez, el cuarteto inicial por el lado de Platense. Ahora en el arco está Nicolás Parabola, con la 5 Alejandro Flores, con la 10 Sebastián Méndez, con la 7 el Messi Mereles y con la número 12 Castelao. Estamos esperando que Diego Riccio, el árbitro de este partido, del pitido inicial, arrancará sacando Platense. Pita el árbitro y tenemos futsal acá en el Coloso de Lugano. Nueva Estrella recibe a Platense por la fecha 5. Arranca Platense, pase en paralelo. Quien la buscaba era Castelao, pero no llegaba, se pierde por la línea de fondo. Y ya tenemos saque de arco para Nueva Estrella. Sale jugando desde el fondo con Maxi García, encara para hacia el lado derecho. Intenta jugar de la presión Gustavo Ramírez. Quien lo presiona es Méndez. Sigue de espalda Ramírez, se la roban. La agarra el Messi con pierna derecha. Encara el 7. Estuvo cerca, que habiendo pasado solo 30 segundos. Se lo pierde Platense en los pies del mellizo Mereles. 0-0 sigue este partido. Coméntenos del otro lado. ¿De dónde nos ven? ¿Por quién alientan? ¿Cómo nos conocen? Bochazo largo. Intenta el arco. El tiro era de Videla, pero tranquilo. Parabola para taparla, agachándose y saliendo rápido desde el medio con Flores. Analiza el juego mientras que pisa la pelota. Intenta jugar al medio, pero la perdía el Messi. Que a los pies de Ramírez. La pierde Ramírez. La agarra Castelao. Lo presionan, hace rebotar. Y esto es lateral ahora para Platense, mientras que el árbitro analiza que estaba desinflada la pelota. Ok, nos están avisando ahora que se ve pixelado. Intentaremos ver qué pasa. Hay un problema tal vez de conexión. Hay que ver qué tan buen internet llega a Lugano. Méndez que la lleva. Se le presenta en corto Castelao. Quien iba al piso era Lucas Rodríguez. La sacaba al lateral. Y es para Platense, que ya está nuevamente en movimiento con Flores jugando como último. Toca para el Messi. Mereles intenta el arco. Rebota acá nuevamente en sus pies. Encara nuevamente el Messi. La sigue pisando, lo marcando. Le desborda Castelao. Sigue el mellizo Mereles y juega atrás con Flores. Arma nuevamente la jugada del 5. Intenta el pase al medio, pero desborda en la mano de Arraya, que intenta salir jugando rápido. No tenía para tirar para arriba, así que arranca para abajo con Ramírez. Lo deja para Rodríguez, nuevamente con Ramírez, busca el pase largo, queda corto, le queda Flores, intenta el arco. Manotazo a Raya para mandarla al córner y esto es tiro de esquina para la visita, para Platense, para el Calamar de Vicente López. Castelao. Tapaba el número 19, Rodrigo Videla, y esto es lateral. Otro balón para Platense que en los 2 minutos recién pasados, por ahora controla el juego, tuvo más acercaciones al arco. Flores, lo marca Ramírez y se la roba. Pelota larga. No llegaba el número 18. Metía muy bien el cuerpo el arquero Nicolás Parabola. Y esto es saque de arco para Platense. Están jugando con el Messi Mereles por la banda izquierda. Castelao por el otro lado. Se le presenta en corto el Messi. Prefiere dejar atrás con Rojas. Lo marca férreamente Videla. La roba Videla. Se la deja el número 5. La agarra García. El capitán al piso. Flores. Y consigue que esto sea lateral para Platense. Muchas gracias a las 78 personas actualmente conectadas junto con nosotros. Tenemos 10 me gustas nada más. Hoy les comentamos, es el cumpleaños de Víctor Albero, el creador de Balón Futsal. Un saludo muy grande para Víctor Albero.
¿por qué no les regalan un me gusta, una suscripción? Nos ayudan a crecer y a subir en ese numerito que es tan simple para ustedes como tocar un botón. No les complica mucho, a lo sumo tendrán que sacar la pantalla grande de la transmisión, poner el me gusta y volver a poner la pantalla grande. Así nos apoyan y nos ayudan a crecer nosotros, que les traemos mediante YouTube la transmisión de la B Nacional en este momento. La arranca por la banda izquierda, la tiene el número 9, Martín Venegas. Deja por el otro lado con Lucas Rodríguez, trata de desbordar, pero quien presionaba muy bien era Juan Lechu Caremi y la manda al lateral. Balón de Nueva Estrella. Tratan de jugar por la banda izquierda. La pelota la tiene García. Intenta jugar para el medio, pero quien marcaba era Flores y se puede venir la contraparte por la de Platense. La tiene el otro mellizo. ¡Oh! Intentaba el otro Messi, Javier Merele, pero se pierde por el fondo. Hay saque de arco. Hay mucho aliento para la gente de Nueva Estrella en el chat. Vamos a ver, hay gente de Platense también del otro lado, de algún otro club, viendo nada más cómo están los resultados en base a la tabla. ¿Quién no podía controlar? Era Martín Venegas por el lado de Nueva Estrella. Se pierde por el costado y desde la mitad de la cancha reincorpora el juego Lechu Caremi con el número 15, Manuel Besazo. Pelota en paralelo. La agarra Pelizari. La llega el 9 estando de espaldas. Es muy alto Pelizari. La verdad, altísimo. Le saca más de una cabeza a su marca a Manuel Blanco. Se le terminaba la cancha al 9 Pelizari. Y esto va a ser lateral ahora para Nueva Estrella en su campo. Saliendo de abajo el local, viendo cómo plantean una jugada. Por ahora no encuentra una buena sedilla de pase en los locales. Quedan 15 minutos 45. Pelota larga. La agarra el jugador Venegas. Deja atrás con Blanco. Abren ahora nuevamente por la banda izquierda con Bálsamo. Intentaba jugar en filtrado. Pelea y se la lleva nuevamente Bálsamo. Deja atrás, recupera la pelota. Buena devolución, la agarra Bálsamo. Desborda por la banda izquierda, intenta el medio. ¡Oh! Que a la pelota bollando. Y al piso, Nicolás para bola para salvar el peligro que tenía Platense. Bochazo largo para Pelizari. La trataba de frenar el número 9, pero no lo lograba. Estaba muy solo también, no tenía nadie que le apoye. Esto es lateral para Nueva Estrella. Sale jugando por abajo. Abren hacia la izquierda para que la lleve Bálsamo. Del otro lado el número 16, Blanco. Pase en paralelo, la tiene Juan Regia. Nuevamente atrás para Bálsamo. Abren para la izquierda para que la lleve Martín Venegas. Regia que está de espalda, lo marcan dos. La pierde Regia, agarra la camiseta. Desborda y se lleva muy bien la pelota a Besazo. Encara para su pierna izquierda. Deja para atrás con Lechu Caremi. Tranquilo Caremi, va para su pierna derecha. Intenta el arco, pero lo tapaban bien. La pelota queda bollando. La agarra tranquilamente Besazo y tiene que dejar atrás con el arquero porque lo salían a marcar dos. Y nuevo balón de Platense saliendo jugando desde abajo. Manda izquierda con Lechu Caremi. Bochazo largo para el mellizo. Rebotaba en un jugador de Nueva Estrella y le queda la pelota a Pelizari. Atrás nuevamente con el Lechu. Cruza la mitad de la cancha para Caremi. Lo marcan dos a Caremi. Pase para Pelizari. Se tira al piso, acusa un penal. Pero el número 14 del lado de Nueva Estrella, Juan Regia, dice que no lo había tocado. Así que sigue el juego, continúa este partido. Venegas deja para Regia, dice que no es falta el árbitro. Ahora el control es de Platense, la tiene Besazo. Marca y va para atrás porque lo estaba marcando bien. Abre con Pelizari, intenta el arco. Venegas que ponía el pie. Esto es lateral ahora para Platense y suman una falta para el lado de Nueva Estrella. El mellizo. Deja con el otro lado, con Besazo. Pisa la pelota. La muestra y nuevamente vuelve con Besazo. Pase filtrado. Pero devolvía muy bien el jugador de Nueva Estrella. Se viene la contra. Quien la lleva es Mena. La perdía Juan Cruz. Muy buena la marca y la vuelta del número 10. Ménguez. Y sale jugando Platense ahora.
Pase entre mellizos, la lleva Meireles y deja con Meireles. Juega para atrás. Ménguez. Rápido con Flores. Intenta el pase filtrado, cruzado para el otro lado. Le queda los pies a Ménguez después de un cachivache. Le queda ahora a Meireles. Intentaba el número 7. Pero la pelota se va por un costado. Esto va a ser lateral para Nueva Estrella. Juan Cordo por abajo. Maxi García para salir jugando. Bochazo largo, la plena de pecho dentro del área. Pero no la podía controlar correctamente Ramírez porque terminan despejando. Igual el balón sigue estando en posición de los locales. Actualmente Rodrigo Videla quien la lleva, la deja para García, que retrocede con Lucas Rodríguez. Ramírez. Videla. García. Ramírez intentaba el pase al medio, pero el que lo leía muy bien era Sebastián Ménguez, que la rechaza y la manda al saque de arco. Salida para Nueva Estrella cuando quedan 12 minutos y medio del primer tiempo. Juan por la banda derecha con el número 19. Genera Rodrigo Videla, deja atrás con García que abre rápidamente para la izquierda y vuelve la pelota para él. La lleva García, quien lo marca es el bellizo Meireles. Intenta el pase paralelo. Le rebotaba el balón a Lucas Rodríguez y ahora está en poder de Platense. Ménguez que cruza la mitad de la cancha. Deja para el otro lado para Flores. La lleva Alejandro. Buen pase para el jugador número 12. Intentaba Castelao. Era muy buena el pique al espacio de parte de Castelao. No tuvo una buena definición. Se perdió por el costado. Y esto es lateral para Nueva Estrella. Y García quien reincorpora el balón al juego. Ramírez quien la tiene. Bochazo largo a las manos del arquero. Y sale jugando acá abajo con Castelao. La lleva el número 12. Toca para Ménguez. Platense y su juego. Quien actualmente está dominando el partido, te digo. La lleva Sebastián Ménguez. Intenta el arco. Rodrigo Videla que metió el pie. Y esto se va al lateral. Nuevamente para Platense cuando quedan 11 minutos y medio para que termine este primer tiempo. Juegan corto para Flores. La pisa Flores, intenta el arco. Rebotaba en García, se puede venir la contra. Quien no llegaba era el jugador Rodrigo Videla. El que la terminaba despejando era Castelao y esto es lateral de Nueva Estrella. Un saludo muy grande para todos los integrantes de Balón Futsal. Gustatum, Víctor Albero, quien hoy cumpleaños. Estaría bueno si le regalan un me gusta, ¿viste? Si podemos crecer por ahora, estamos en 19 me gustas. No le cuesta nada, gente. Tenemos más de 80 personas que nos ven. Desborda por la banda izquierda. Termina pisándola para atrás y se puede venir la contra. La lleva Flores. Intenta jugar por el otro lado correctamente con el mellizo Meireles para su pierna derecha. Deja para Castelao, pero muy bien. Ramírez reincorporándose. La pelota ahora la tiene Ménguez. Rápido para Castelao. Intenta jugar la pared, sí, devuelve con Ménguez. Arraya el córner, tiro de esquina. Bueno, seguimos saludando a Cristian Wallace, a PH.Arita, a Fiamma, a Pablo Piciota, todo el equipo de Balón Futsal que nos apoya desde el otro lado. Muchas gracias a todas las personas que están del otro lado, las más de 80, no se olviden de compartir este link. Flores, la pelota cabullando. A Raya que se para y la agarra. Rápidamente se jugando por la banda izquierda. ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Estrella, el número 11. Lo hizo Lucas Rodríguez cuando quedan 10 minutos 34. Arraya agarraba la pelota. Muy bien, salió jugando por la banda izquierda y terminó marcando el primer gol de la noche. 1-0 gana Nueva Estrella que se impone ante Platense que venía controlando este partido. Pelota para el medio. Se da media vuelta. Fredes. Lo marcan bien y termina el lateral para Platense. Pide un poco de espacio el árbitro, la gente que está ahí de Nueva Estrella. Pasa el lateral Besazo. En corto lo tiene Fredes. La pelota va para él. Desborda por la banda izquierda. Fredes manda al área.
Marcaba muy bien García, se puede venir la contra, desborda por la banda izquierda, lo marcan y termina robándosela. Muy bien el jugador de Platense que no podía salir jugando limpiamente. El jugador era Lechu Karemi, el número 11. Esto es nuevamente lateral, pero para Nueva Estrella. Sale jugando para atrás con Blanco. Blanco deja para el otro lado. Quien perdía la pelota ahora era Venegas. Consigue un lateral a su favor, cedido por el número 18, Juanma Zamblillán. Bocha para atrás. Blanco va para la derecha. Nuevamente el pase. Ahora la pelota pasa por Bálsamo. La lleva el número 17. Lo marcaba Karemi. Y otro lateral a favor de Nueva Estrella que después del gol parece que se levantó. Repunta a los locales. 9 minutos 42 están quedando. La tiene ahora el jugador Bálsamo. Pase en paralelo, pero no tenía ningún destinatario. Era buena la intención. No llegaba Juan Cruz Mena. Lateral ahora para Platense. Besazo que la lleva. Karemi con el bochazo largo en dirección del número 14, Ramiro Fredes. Quien marcaba era Manuel Blanco. Y ahora hay jugada para Platense cuando quedan 9 minutos 24. 1-0 está ganando Nueva Estrella. Número 14, Ramiro Fredes. Y ahora es jugada para Nueva Estrella. A ver, probamos algo. Díganos cómo se ve ahora, si hay algún cambio, si hay alguna mejoría. Estamos tratando de hacer que se le puedan encontrar un partido de las mejores calidades, de las mejores cualidades. La lleva Mena. Deja por el otro lado. Bálsamo con el balón. Otra vez con Mena. Pase hermoso. Pasaba de caño. La tiene ahora. Y sí, le cometían falta al número 17. Bálsamo. Muchas gracias a todos por los mensajes de buena onda. Hacemos lo mejor que podemos, la verdad, esto es a puro pulmón. Lo que les pedimos es si pueden dar un me gusta, si se suscriben. Roba la pelota el número 17. Se la lleva Bálsamo. Se lo pierde por arriba. Estuvo cerca del segundo, Nueva Estrella, se salvó Platense. Y ahora responde Karemi por la banda izquierda. Intentaba dejar al medio con Fredes, pero la devolución, esa pared no era buena. Balón nuevamente para Nueva Estrella saliendo jugando de abajo. La lleva el número 9, Martín Venegas. Falta, dice el árbitro. Quien cometía la falta era el número 18, Juanma Zamblillán. Hasta acá estamos 1-0, viene ganando Nueva Estrella, 8 minutos 20. Te pedimos por favor si podés dar me gusta, si podés suscribirte. No solo por nosotros, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a aparecer en lo que son las hoy día conocidas como tendencias, algoritmos, ¿viste? Yo no tengo mucha idea cómo se maneja eso. Tengo entendido que cuanto más me gusta tenemos, más crecemos. Y si nos quieren ayudar a crecer, nos quieren dar una mano desde su humilde corazón para nuestro laburo a puro pulmón, simplemente regálenos un me gusta. Hoy es el día del cumpleaños de Víctor Albero, el creador de Balón Futsal. Si le quieren dejar un saludo, así se lo mandamos nosotros también, un gran saludo a Víctor Albero. Si le quieren dejar un me gusta para que celebre su cumpleaños con una sonrisa aún más grande, bienvenidos son esos me gustas. El balón lo tiene Nueva Estrella, la pierde, actualmente lo lleva Mereles, intenta al medio. Quien no llegaba era Lucas Pelizari. Y esto va a ser lateral. Recuerden compartir el link a sus amigos, conocidos, gente que le pueda interesar el futsal. Así le llega más gente, ¿viste? Somos más, hay más interacción con el chat. Recuerden que los leemos, así que cualquier cosa que manden será bienvenida. Ya nos hemos comido unas pares de jodas. Si quieren intentar, yo creo que esta vez no voy a caer, me tengo fe. Mereles deja atrás. Flores quien la lleva. Nuevamente con Mereles y otra vez con Flores. Hacen rodar el balón. Pase largo. Pica y a las manos de Brian Arraya. Sale jugando rápidamente el número 12. Ramírez. Deja por el otro lado.
García, el balón pasaba por él. Tiraba un taco, Lucas Rodríguez que intentaba salir jugando en paralelo, pero lo marcaba muy bien el mellizo Francisco Meireles. Y esto es lateral. García, dejan para el otro lado con una raya. Cruza la mitad de la cancha, pero al arco. Prefiere jugar para el medio, la pelota la perdían. Y decir que no estuvo rápido Luca Pellizzari porque no hay arquero. Le reclamaba eso ahora el mellizo Meireles, que prueba el arco, que si no, que levante la cabeza, que no se desespere, no hay arquero del otro lado. Bochazo largo a raya. Muy buen pase para García, intenta frenarla de pecho. Le tiene ahora al mellizo Meireles, comete falta García. Y esta es la cuarta falta por el lado de Nueva Estrella, 3 por el lado de Platense. Quedan 6 minutos 45 y 1-0 viene ganando Nueva Estrella acá, en el Coloso Urbano. Lo vivís por Balón Futsal. Menguez arraya en 2 tiempos, sale jugando largo, intenta el pase con el número 18, Gustavo Ramírez, la frena ante la marca de Menguez y concede, gracias a la presión, un lateral para Platense. Flores que la controla. Avanza el número 5 con el balón en sus pies. Intentaba un pase filtrado. Dicen que es córner. Tiro de esquina para Platense que busca el empate. Flores que es el encargado de hacer esta pelota parada. En corto lo tiene Menguez. La pelota igual va para Meireles. Juega rápido con Pellizzari. Busca el apoyo. Lo encuentra con Meireles, intenta al medio. Rebotaba en Rodríguez. Este es otro córner. Lo hace rápido el mellizo. Le queda la pelota a Flores. Intenta el arco, no, amaga. Ahora juega para el medio, rebota. Queda en control de Flores, pero no podía filtrarla bien. Se puede venir la contra. Son 3, ahora vuelven y defienden 3. La pelota la tiene García, la pierde García. Son 3 contra el arquero. Esto puede terminar en gol. La tiene el mellizo. ¡Gol! De Francisco Meireles. Quedaban 3 contra el arquero. Era muy difícil para Brian Arraya, que esperó hasta último momento. Y Meireles que dijo, estoy yendo solo, robé yo la pelota, déjeme que yo pruebo. Empata el partido Platense cuando quedan 5 minutos 49. Busca rápidamente volver a ponerse en poder en el partido Nueva Estrella. Por eso ahora la tiene Ramírez. Deja para el costado con Videla. Busca el pase, la pierde con Flores. Se puede venir el 2-1. La tiene Flores, juega al medio. ¡Gol! Del mellizo Ramírez, del mellizo Meireles. Otra vez más, no pasó ni un minuto. Y el mellizo le clavó 2 goles a Nueva Estrella. Muy buena la recuperación de Flores, que a diferencia del mellizo en el gol anterior, se encontró frente al arquero parado, terminó jugando para el costado y lo encontró solo al mellizo, que ahora estaba tirado en el piso. Fuerte la jugada. Hay minutos pedido por la gente de Nueva Estrella, seguro por el bajón anímico. Llegamos a las 100 personas, muchas gracias a las 100 y más, porque seguro que hay más gente del otro lado mirando. Le pedimos, por favor, ya que estamos acá en el minuto, si nos pueden regalar un me gusta. Hoy es el cumpleaños de Víctor Albero, el creador de Balón Futsal. Está para que le regalen algo, ¿no? No le pedimos plata, no les pedimos un celular, no les pedimos un ramo de flores. Les pedimos un me gusta, una suscripción, así nos ayudan a crecer a Balón Futsal, nos ayudan para conseguir mejores equipos y así les podremos traer mejores transmisiones. El resultado final de River contra Estrella de Maldonado fue 8-4 a favor de los Millonarios. Termina el minuto y estamos 2-1 a favor de Platense. Si te fuiste 2 minutos o menos, si te fuiste 40 segundos, te perdiste la remontada de Platense. Viene ganando 2-1 ahora.
Vuelve a arrancar el juego, Nueva Estrella, la pierden rápidamente, la tiene Fredes de espalda, lo marcan 2, tiene que jugar para atrás porque si no la perdía. Cede para su compañero Sam Lillan, atrás con el arquero, bochazo largo, la busca Fredes, no lograba cabecear correctamente el número 14 y se pierde por el fondo. Esto es saque de arco para Nueva Estrella cuando quedan 5 minutos nada más del primer tiempo. Juan en corto con Blanco. Mena, otra vez con Blanco. Abren para el costado y ahora lo buscan a Mena arriba, pero Mena no lograba subir. El que le metía el cuerpo y deja que siga corriendo es Valentín Martínez, el número 6. Bocha para Karemi. Media vuelta de Fredes. Tiene que jugar para atrás. Lo marcan 2. Lateral para Platense ante la férrea marca del número 17, Santino Bálsamo, jugador de Nueva Estrella. Para recomponer el juego, Juanma Sambrillán. Toca para atrás. Martínez. Juega para Lechu Karemi. Otra vez con Martínez. Karemi. Lo marcaban a Karemi al piso. El número 9, Martín Venegas. Le comete falta y es la quinta. Sí, la quinta falta para la gente de Nueva Estrella que se tiene que preocupar. Quedan 4 minutos 33 y están caminando por la cornisa. Ahora hay un tiro libre para la gente de Platense. Y Karemi es el encargado, el capitán de Platense, Lechu Karemi. Deja por el otro lado con el número 18, Sam Lillan que la lleva. Abre con Martínez ahora por la banda izquierda. Quien lo marca es Venegas. Lo marca muy bien Venegas. Se la lleva el 9. Mano a mano con Martínez. Sí, Venegas. Y le cometen falta. Hay amarilla para el número 6, Valentín Martínez. Qué buen tiro libre que tiene Nueva Estrella, te digo, ¿eh? A vos que estás del otro lado, lo ves tranquilo en el LED, en el celular. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven desde el LED? ¿Lo ven desde el celu? Nosotros usamos YouTube para que cualquier persona que tenga telecentro o alguna posibilidad también pueda conectarse desde el LED. Tenemos entendido que para Twitch es mucho más difícil eso. Esa es una de las razones por las cuales usamos YouTube. Los 4 hombres, bueno, ahora el jugador Mena se va detrás de la pelota. Los demás 3, el número 18, Gustavo Ramírez, el número 16, Manuel Blanco. Ahora deja el lugar Juan Regia. Manuel Blanco también, quien está entonces parado detrás de la pelota es Gustavo Ramírez. Dentro del área lo tenés a Mena y a Regia. Afuera del área para el rebote está Blanco. Le va a pegar el número 18. Ramírez hace el pase con Mena, nuevamente con Ramírez. Era buena la jugada preparada, pero metía muy bien el pie Valentín Martínez y le llegaba rápidamente, muy fácil a Parabola, que sale jugando. Pase paralelo para Karemi. Termina en los pies de Ramírez. Desborda por su banda izquierda. Lo marca Valentín Martínez. Mano a mano están 1 con 1. Ahora lo marcan 2. Sigue jugando Martínez. Termina bollando la bocha. Mena quien la lleva ahora. Deja para Ramírez. Pase para Mena. La lleva el 21. Entra al área al medio. ¡Oh! Y parece para salvar las papas el jugador Besazo. Porque si no, quedaba y entraba solo sin arquero Mena. Trata de salir jugando rápido a Araya. Esto va a ser lateral para Platense, que no se apura en ir a sacar el lateral, ya que viene ganando 2-1, 3 minutos 36 quedan de este primer tiempo. Gracias a los más de 100 personas que están del otro lado. Ahora hay un problemita nada más. Tenemos 36 me gustas. Estaría bueno subir un poco, ¿no? Quedan 3 minutos y medio. Llegamos a los 50 me gustas para antes del primer tiempo. Así que vos, si sos de las 70 personas que todavía no viste me gusta, te pido por favor que apretes ese botón y nos ayudes a crecer. Es tan simple como apretar un botón de me gusta. No te cuesta nada, a nosotros nos brindás un montonazo. Falta sin balón por el lado de Lucas Pelizari para Platense. Y llega ahora así a la quinta falta Platense. Pase corto con Mena. Se le presentan 2 jugadores. Prefiere jugar muy bien. Lindo lujo de Venegas. Mena. Nuevamente con Venegas al medio. ¡Oh! Parabola. Trata de salir jugando el Messi, pero lo marcan. Consigue un lateral. Sale jugando. Bochazo largo de Flores. La agarra Pelizari. Le pasa al Messi. La sigue teniendo el número 9.
Deja atrás con Flores. Abre para Mengues. La lleva el 10. Toca para el otro lado con el 5. Flores. Deja para su pierna derecha. Rebota la bocha en el número 9 Martín Venegas. Y esto va a ser córner. Tiro de esquina para Platense, para los convocados por Hernán Yavicoli. Está tranquilo Hernán, te digo. Lo he parado hablando con el otro profe. Intentan al medio. Martín Venegas que pone la pierna. Y otra vez más hay tiro de esquina. Bocha para atrás. Mengues que la tiene. Deja para el número 5. Flores. Intentaba el pase al medio, pero no leía muy bien ese pase Pelissari. Y Bocha para Arraya. Sale jugando rápidamente. La mandan al área. Intentaba Venegas, pero no llegaba. Antes el arquero para bola. La juega muy bien para Pelissari. Espera y habilita para que juegue Mengues ahora por la banda derecha. Deja atrás con el mellizo. Mereles. La pisa, la muestra. Juega con Flores. Pase rápido para Pelissari. Lo marcan 2. Dice que no es nada el árbitro. Sale jugando con un lujo Blanco. Pero no podía seguir con eso. Y Flores la termina mandando afuera. Saque de arco en el piso. Lucas Pelissari por un supuesto choque. Obviamente cualquier roce, ambos equipos van a tratar de fingir a ver si le dan una falta. Yo no vi la falta acá. Porque los dos equipos están con 5 faltas. Entonces, una falta de cualquier equipo podría ser un problema para el otro muy serio. ¿Cómo se ve del otro lado? ¿Les gusta el relato, el comentario, el video? Conforme con lo que ven, todo lo que ustedes nos digan que no les gusta, se intenta mejorar, porque esto es por y para ustedes. Tenemos más contacto que ESPN. Ustedes seguro que le mandan un mensaje a ESPN, le dicen, che, no me gusta tal relator, tal comentarista, me parece que no habla bien, no da la información que tiene que dar, y nadie te va a responder. Nosotros te respondemos. 2-1 al partido. Viene ganando Platense cuando queda 1 minuto 45. Desborda por la banda izquierda. Muy bien Rodríguez. Pero le intercepta Flores. Son 3 contra 1. Por la banda derecha está el Messi. La pelota va para él. ¡Gol! ¡Gol! Del mellizo Mereles. Hoy está prendido fuego porque por el Platense 3. Nueva Estrella 1. Roba la pelota Flores y se venía una contra otra vez mal parado ante una posible gestación de contra Nueva Estrella. Pone el 3-1, 3 goles de Francisco Mereles. Te digo que se lleva la pelota, se lleva una nota de balón futsal sí o sí. Y te digo que agarra y compra todos los números para ser el jugador del partido. Mengues que la duerme. Abre rápidamente para el número 12. La lleva a Castelao. Deja atrás con Mengues. Rápido para la izquierda. Flores que la transporta. Lo marcan 2, así que tiene que ceder a Mengues el balón. Se le presenta para el medio Castelao. La sigue llevando el número 10. Amaga con Blanco. Borda para el medio. Blanco que lo detecta y con su pierna izquierda la puntea para mandarla al lateral. Balón para Platense. Queda 1 minuto. 3-1 gana la visita acá en el Coloso Lugano. ¿Lo vivís? Por Balón Futsal con los relatos y comentarios de Matías Spector. En la cámara lo tenemos a Lorenzo Toto Albero. Mengues que cruza la mitad de la cancha ante la marca de Blanco. Sigue Platense con el balón. Taco para Castelao. Sale a marcar rápidamente Ramírez. Devora por la banda izquierda. La manda al medio. ¡Oh! Flores que no puede agarrarla. Queda la pelota bollando. Intenta el arco. Fede Cera. Pero marca muy bien. Le queda el balón a Mengues. Pasa al medio. Trataba de abrir Fredes. No llegaba Flores. Y esto va a ser juego para Nueva Estrella cuando quedan 38 segundos para que acabe este primer tiempo. Vamos a ver si puede descontar los locales. Arraya deja atrás. Pase otra vez con el 12. La lleva el arquero. En paralelo. Intenta jugar al medio. La pelota queda bollando. No la agarra Castelao. Eso sí, puede ser penal. Dice que no el árbitro. Y termina sacando la pelota Flores hacia rebotar. Y al saque de arco ahora para Platense. Gracias a las más de 100 personas que nos están mirando del otro lado. Dale, quedan 20 segundos. Solo necesitamos 5 personas que le den me gusta para llegar a los 50. ¿Me cumplen este capricho? Por favor, se los pido. Les prometo que el segundo tiempo va a ser mucho menos cháchara y más enfoque en el partido, porque me doy cuenta que me distraigo y hablo con ustedes. Bueno, no se está pudiendo ver porque justo tenemos un caño, pero el número 5
de Platense, Alejandro Flores, está tirado en el piso. Le están aplicando ahora el spray frío. Parece que ha sido un choque fuerte recién contra Lucas Rodríguez. Y sí, hay que dejar el alma en este juego. La verdad, los muchachos dejan el alma, puro pulmón, pura sangre. Se lo ve dolorido. Esperemos que no sea nada, porque viene jugando muy bien. Viene distribuyendo bien el juego. Aplausos desde la grada contraria. Y nuevamente estamos en juego. Quedan 17 segundos. Bochazo largo para que lo tenga. Bueno, no llegaba Castelao. Primero iba García, que intentaba un pase por la banda derecha. Se pierde por el costado. Y quedan 13 segundos para que termine este primer tiempo. Uy, mirá cómo Marco la perdió. La tiene Rodríguez, el arquero. Nuevamente el arquero ante el tiro de Rodríguez. Muy bien para bola, terminando el primer tiempo. Doble atajada para salvar a su equipo. Bocha para atrás, la tiene el número 18. Deja nuevamente para Rodríguez. Atrás el pase y se termina el primer tiempo. 3-1. Está ganando la visita. 3-1 gana Platense. Acá en el Coloso de Lugano con 3 goles de Francisco Meireles. El gol de Nueva Estrella que abrió el marcador fue del 11 Lucas Rodríguez. Y hasta acá estamos con lo que fue un muy buen primer tiempo. Había arrancado dominando Platense. Llevaba más el balón, llegó al arco incluso, tuvo en 3 ocasiones. La primera jugada de Nueva Estrella, un buen planteo de ataque que terminó dejando al jugador Lucas Rodríguez solo, entrando por el lado derecho, quien empujó la pelota y puso el 1-0. Al rato, cuando empata el partido, el Messi nuevamente volvió al poder en el partido platense y con 2 contras, la primera 3 contra el arquero, la segunda 3 contra un defensor y el arquero, puso el 3-1, los 3 goles del mellizo Francisco Meireles. Y hasta acá lo que fue el primer tiempo. Nosotros ahora vamos a dejar silenciado, nos habían preguntado ahí si es la única categoría que transmitimos. Nosotros, te comento, transmitimos la B, transmitimos la C, en la A transmitimos a Banfield y ahora desde la semana que viene o la otra también vamos a arrancar a transmitir partidos de la D, siempre de primera, ¿no? Puedes encontrar toda la información que nos deja este deporte en www.balonfutsal.com.ar. Allí tenés entrevistas a jugadores y directores técnicos, fixture, tablas, resultados inferiores. De las inferiores tenemos resultados y tablas de la primera B y la primera C. Toda la información básicamente que puedes conseguir de este hermoso deporte la tenés ahí en www.balonfutsal.com.ar o en nuestro Instagram @balonfutsal. Muchas gracias a las más de 100 personas que estuvieron del otro lado. Nosotros volvemos ahora cuando vuelva el partido. Los dejamos silenciados para que puedan ver ahora a chicos jugar, que es el momento más hermoso de todos.
Bueno, acá volvimos, estamos nuevamente para traerles el partido. Viene 3-1 parcial ganando Platense acá en el Estadio Nueva Estrella. Y vamos a aprovechar este momento para dar a conocer las posiciones con la victoria de River frente a Estrella de Maldonado por 8-4. River viene primero con 12 puntos y 5 partidos jugados. Lo siguen Glorias y Pacífico con 10. Después está el más fuerte con 9. Argentinos y Arsenal tienen 7. Estrella de Maldonado, Asturiano, El Talar y Newell's tienen 6. Platense, que viene ganando, tiene 5. Con la victoria sería a 8, quedando así en el puesto 5. Franja de Oro, Estrella de Boedo y Country tienen 3. Camioneros y Nueva Estrella tienen 2. Tienen 3, digo. Un LAM tiene 2 y Sideco está sin puntos. Ya están los jugadores en la cancha. Por el lado de Nueva Estrella tenemos el mismo cuarteto que el inicial, es decir, Brian Arraya, Maxi García, Gustavo Ramírez, Rodrigo Videla y Lucas Rodríguez. Por el lado de Platense también los mismos 5 que arrancaron, es decir, Nicolás Parabola, Alejandro Flores, Sebastián Méndez, Francisco Mereles. Y hay un cambio, no está Castelado desde el comienzo, sino que está el 9 Lucas Pelizari. Arranca el segundo tiempo, tenemos futsal y lo vivís por Balón Futsal. Gracias a las más de 100 personas que están del otro lado. La agarra el mellizo Merel, autor de los 3 goles. Mírate un lujo y pase para atrás con Flores. Pase para arriba, pecho del jugador Pelizari. Toca con el mellizo, pase forzado para Flores que la duerme bien. Nuevamente ahora la tiene el mellizo, pero es derecho, tiene que dejar para Méndez. Flores, al medio, ¡oh! Arraya que deja el rebote y ahora se puede venir la contra. Son 3, defienden 2. La lleva el número 18. Ramírez intenta el pase y ahora sí en la contra por el otro lado porque roba a Méndez. Está por el otro lado Flores, la pase va para él. Que al medio, ¡oh! Intenta Pelizari, pero el buena marcación de Rodríguez. Arrancó con todo el segundo tiempo. La tiene García, deja para el lado derecho, pero tenía que volver para atrás el jugador Videla porque estaba marcado. Ramírez arma el juego ahora Nueva Estrella. Se muestra y el pase va para Rodríguez. Otra vez con Ramírez. Intenta el pase paralelo. Termina siendo rebotar en Pelizari. Y esto va a ser lateral para Nueva Estrella. ¿Llegamos a los 50 me gusta ya? Sí, llegamos a los 50 me gusta. Muchas gracias a todo el mundo que dio me gusta. Faltan ahora otras 59 personas que den me gusta. Sí, tenemos un récord perfecto. No se conformaba con nada, ¿viste? Muchas gracias a la gente que dio me gusta. La que no, le pedimos por favor si puede dar el dedito para arriba. Intentan al arco. ¡Oh! Rebota la pelota. Te digo que no entró, no entró y el árbitro lo vio muy bien. Cachivachi se salvó. Bocha larga para el mellizo. Por al lado del palo se salva Nueva Estrella. Recién se salvó Platense. Te digo en la línea rápidamente Parabola. Sale jugando con el jugador Ramírez, que deja para Rodríguez, otra vez lo busca Ramírez, se la lleva Ramírez, sale el arquero, está mal parado, tarda el pase al medio, pero no tenía nadie. Méndez que la roba, recupera nuevamente Flores, la lleva Platense, cruza la mitad de la cancha Flores, intenta el pase paralelo con el mellizo, pero lo reintercepta bien Rodríguez. Trata de robar, muy bien el mellizo se la roba, deja para el número 14, desborda Fredes, la pierde Fredes. La vuelve a recuperar Fredes y esto sigue de vuelta, intentaba con el mellizo. Al piso Rodrigo Videla, la manda al lateral y esto es para Platense en zona ofensiva. Se tira al piso el jugador Francisco Mereles, el mellizo, autor de los 3 goles. Para mí es por cansancio, no vimos ningún golpe, no vimos ninguna situación. Yo creo que le agarró el típico tirón. ¿Vieron cuando de la nada, pum, puntazo a la panza? Por la exigencia, ¿no? Viene jugando ya muchos minutos del partido, va a terminar saliendo el mellizo y sí, está cansado, tiene mucho sentido. Entra en su lugar el número 18, Juanma Samlillán. Más de 110 personas, 51 me gusta tenemos. A ver si podemos subir. Dicen que para el segundo tiempo llegamos a los 70 me gustas. Por favor. Karemi que desborda al piso Mena y consigue que esto sea saque de arco. Mena. Lo marca Karemi, otra vez lateral para Nueva Estrella. Reincorpora Mena, toca con Blanco.
Dejan para Venegas. Intenta jugar para el medio. Muy marcado estaba Reche y la termina perdiendo. Trataba de salir desbordando Fledes, pero esto se le termina la cancha. Va a ser lateral para Nueva Estrella. 119 personas tenemos conectadas ahora mismo con nosotros. Muchas gracias a todo el mundo que está del otro lado escuchando esta transmisión. Araya intenta el arco. Parábola. Nicolás Parábola con el manotazo izquierdo, la manda al córner, tiro de esquina, Rechia que arma la jugada, dentro del área está Mena, la pelota va para atrás, la tiene Venegas, intenta el arco, rebota en el número 15 que es Manuel Besazo y esto va a ser lateral para Nueva Estrella, jugada para los locales que cuando quedan 17 minutos 14 del primer tiempo buscan descontar el 3-1 parcial. Venegas, Parábola, deja el rebote, intenta el medio Mena. Despeja, cabezazo y otra jugada para Nueva Estrella. Mena para hacer el lateral. En corto lo tiene Venegas. Deja que Venegas lo haga. Intenta lanzarla al medio. Fredes que intercepta. Regia que la roba y deja atrás. Sale jugando ahora Nueva Estrella. Tiene que volver para atrás porque estaba muy marcado. Arraya. Cruza la mitad de la cancha. Intentan el pase al medio blanco. La tiene Regia. Con la cara para la bola. Y se puede venir la contra, la llega el número 18, Sam Lillan. Y sí, le metieron un bochazo a la cara. Está tirado en el piso el arquero Nicolás Parábola porque le pegó con fuerza. Qué bochazo que se comió Parábola. Ya se está levantando, se reincorporará. Y va a haber cambio, va a terminar entrando Lucas de Genaro. Pobrecito, la verdad, bochazo a la cara, te digo que duele. Más de 120 personas del otro lado, 52 me gusta, seguimos. A ver, propongo, yo me conformo con no mucho, con 18 me gustas más para este segundo tiempo, es decir, llegar a los 70 me gustas. Yo me voy a mi casa muy feliz. Llega Platense el balón. Lechu Karemi por la banda izquierda. Lo marca Mena. Pisa la pelota Karemi. Frena y la pierde. La lleva Regia. Se le muestra Mena por el otro lado. Desborda por la banda izquierda Regia. Lo tocan de atrás. Tiro libre para Nueva Estrella. Y ahí otra vez vuelve a entrar Nicolás Parábola. Le deja el lugar Lucas de Genaro. Cambio de arqueros nuevamente. Muchas gracias a la gente que está del otro lado. Un saludo muy grande a Víctor Albero en su cumpleaños, el creador de este hermoso canal Balón Futsal, donde todos y todas ustedes pueden vivir, sentir, y no voy a decir disfrutar porque si no le estaría robando la frase a un relator muy conocido, pero pueden vivir y gozar del hermoso futsal. En los relatos y comentarios Matías Espector, en la cámara Lorenzo Albero. Tiro libre para Nueva Estrella. Blanco para hacerlo. Reche espera fuera del área. Blanco hace el pase. ¡Gol de Ramírez! ¡Gol de Gustavo Ramírez! Pone el descuento. Nueva Estrella desde la jugada preparada. Blanco no encuentra a Ramírez afuera del área. Que intenta un tiro largo. No logra frenarlo el arquero Nicolás Parábola. 3-2 estamos acá, quedan 16 minutos del segundo tiempo. Bochazo largo, la frena de pecho, el muy alto, el número 9 Pelizari que intentaba el arco. El arquero en dos tiempos. Sale jugando por la banda izquierda, Blanco que la lleva, pase para el otro lado, pero no llegaba el número 9 Martín Venegas. Esto es lateral, Méndez de atrás con Flores. Entró el mellizo Mereles, el autor de los 3 goles del lado platense. Flores con el pase en paralelo. La tiene Pelizari. Atrás con Mengués. Arma la jugada platense. Puede jugar con el mellizo. Sí, la pelota va para él. Intenta el arco. Al piso va Mena. Y esto va a ser jugada para Platense. Tiro de esquina. El mellizo para hacerlo. Se le presenta Mengués. El arquero. A raya con unos reflejos increíbles.
La manda al córner. Mengues de vuelta. Y no llegaba a puntear la Pelizari. La pelota iba un poco desviada y se pierde por el fondo. Esto es saque de arco. Hermoso partido estamos viviendo acá. Quedan 15 minutos 25 para que termine este segundo tiempo. El balón lo lleva el número 17, Sandino Bálsamo. Deja para la picada de Rodríguez. Tapa para bola. La pelota queda bollando. Y ahora va a ser lateral para Platense. ¿Qué onda las más de 120 personas? ¿Cómo están del otro lado? ¿Están disfrutando del partido que estamos viviendo acá? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se vive? ¿Para quién alientan? ¿Desde dónde nos ven? Eso nos interesa mucho. Tenemos seguidores de Moldavia. No sé si sabía, les comentamos. Tenemos seguidores de Moldavia, tenemos seguidores de España, de Israel, de todo el mundo. Queremos ver de dónde nos siguen ustedes que están viendo este partido. La pelota queda bollando. Y esto va a ser lateral ahora para Nueva Estrella que está buscando empatar el partido en su casa. No se siente conforme yéndose sin puntos. Blanco. Pasa el balón ahora por Ramírez. Deja por el otro lado con Rodríguez. Otra vez con el 18. Y la llega ahora. Seguía Balsamón. La pierde. Lateral para Platense. Deja para atrás. Cometía falta. Dice que no el árbitro. La tiene el mellizo Mereles, que está tranquilo, deja que corra el tiempo. Toca con Mengues, quien lo marca es Ramírez. Otra vez con el mellizo y vuelta para Mengues. Flores, pase al medio, no llegaba a Pelizari, la pelota le queda a Ramírez. Deja para el otro lado, ¡oh! ¡Para bola! Para bola, reclaman penal, pero no es penal. Para mí no era penal porque se había pateado el arco. Intentaba el pase filtrado Mengues, lo leía muy bien Bálsamo. Y se viene ahora el número 11 Rodríguez. Desborda, deja con Bálsamo, intenta el pase al medio. Lo leía el mellizo y se viene la contra rápidamente. Deja por el otro lado para Flores. Encara Flores, mellizo. Al piso Manuel Blanco, la manda lateral para Platense. Un saludo para el piloto de aviones Estefano y para Fede, que nos ven desde Longchamps. Más de 130 personas tenemos. Le pido un poquito más de me gusta entonces, me parece. Flores que intentaba el arco, rebotaba en el jugador de su club Fredes. Y se viene la contra. No logra salir rápido Nueva Estrella. Esto es lateral para Platense y amarilla para el jugador Alejandro Flores. Y sí, por la falta anterior. A ver si llegamos a los 70 me gusta. Yo voy diciendo esto y vamos subiendo de a 1, 2 me gustas. Me gustaría, ahora voy a decirlo nuevamente, voy a esperar a que queden 10 minutos. Faltan 13 minutos para que termine el partido. Voy a esperar a que queden 10 minutos. Si no llegamos a los 60, todo mal, loco. Nada, mentira. Todo bien con la gente que está del otro lado. Muchas gracias. Nada más le pedimos una leve colaboración que es tan simple como poner el dedito para arriba, un me gusta, que a nosotros nos ayuda a aparecer en el algoritmo. Desborda Mengues, se le termina la cancha. Esto es lateral ahora para Nueva Estrella. Acá, donde no lo pueden ver porque tenemos los caños que no lo impiden, pero el relato se los trae. García habilita para que salga más adelante el arquero a raya. Lo marca el número 14 Fredes. Pase en paralelo y nuevamente va para García. Pase largo de García. La tiene Venegas. Lo marca muy bien. Marcado por Besazo. Y esto va a ser lateral ahora para Platense. Esperen ahora un poco el árbitro porque estaban discutiendo entre Fredes y García. Esto es lateral para Platense. Reincorporará el juego el Calamar en los pies del mellizo. Francisco Mera le deja con Mengues. La lleva el número 10 al medio y otra vez más con el 10. La tiene Mengues. En corto se le presenta a Besazo. La sigue llevando Mengues. Encara hacia el medio. La pierde con Rodríguez. Hay falta del número 15 Besazo. Y está el número 5 García tirado en el piso acusando un golpe en la cara. 12 minutos 55 quedan. 3-2 viene ganando Platense acá en el Coloso Lugano. Y se está picando un poco el partido, te digo. Hay tiro libre para Platense. 2 faltas por equipo.
El número 15, Manuel Besazo, el encargado de volver a recomponer el juego. Juega para el lado derecho con el mellizo. Mereles que tocaba para arriba. Fredes. Lo intentaba ayudar Mereles, pero la pierden. Se viene la jugada ahora para una estrella. Leía muy bien Besazo porque si no estaba Venegas solo. Lateral para una estrella. Sale jugando con Videla. Pase para García. Sigue recorriendo el balón el campo. La tiene ahora Rodríguez. Pase para Venegas. Media vuelta de Venegas. Intenta el arco. Fredes que aparece para cortarlo. Intenta el pase al medio, pero no tenía ningún receptor. Y hay ahora lateral para Platense. Yo creo que lo que quiso hacer Venegas ante el apuro fue hacerlo rebotar la pelota a Fredes, así le sacaban amarilla, porque no estaba cumpliendo con la distancia reglamentaria. Ahora le erró. Por eso se perdió por el otro lado y es lateral. Corta el pase Rodríguez y deja para atrás con García. La muestra García, la pierde con Pelizari. La tiene Pelizari. ¡Gol! ¡Gol! De Platense, Pelizari. Mostraba la pelota a García, quiso salir con un lujo y le salió mal. 4-2 por el partido. Pelizari que estaba mano a mano frente a Raya, que a Raya dice, che, loco, no me dejen más mano a mano, la tercera vez que le pasa, pobrecito, en toda la noche. 4-2 viene ganando la visita y Platense se hace más fuerte en Lugano. Pierde la pelota García, la vuelve a recuperar, deja con Videla, busca encontrar, ahora no es el empate, sino que volver a descontar rápidamente Nueva Estrella, a ver si puede ponerse en partido. 12 minutos quedan, 4-2 está ganando Platense. Y esto es jugada para el Calamar. Mereles, Karemi, nuevamente con Mereles, intenta el pase paralelo, lo intercepta Rodríguez. La pisa Rodríguez y deja atrás con Venegas. Cruza la mitad de la cancha y toca para Videla por la banda derecha. No tiene nadie que lo acompañe desde ese lado, así que deja con Rodríguez, que está con Venegas. Se chocan entre los dos jugadores del mismo equipo. La tiene García dentro del área, al medio. No llegó a puntearla Rodríguez. Muy bien el cuerpo de Besazo, porque salvó lo que pudo haber sido el 4-3 para Nueva Estrella. Esto es lateral ahora para Platense y Karemi es el encargado de hacerlo. Pase para Mereles. El otro mellizo, Javier Mereles, el número 8. Intenta un buen pase para su hermano, pero no llegaba el número 7, no llegaba Francisco, el autor de los 3 goles. Rodríguez que la tiene para Nueva Estrella. No marca Javier, pisa la pelota y se le pierde por el costado. Pide tranquilidad a Venegas, el número 9, a su compañero de equipo Lucas Rodríguez. Y sí, empiezan a recorrer los nervios, las jugadas a veces no salen. 11 minutos quedan y es un montón de tiempo y nada más hay 2 goles de diferencia. La tiene el mellizo Mereles. Por el otro lado se le muestra el hermano. Intenta jugar para el medio, leía muy bien el jugador Videla. Trataba de salir jugando rápidamente de Nueva Estrella, pero no podía progresar ese ataque, así que sale jugando de abajo. La tiene Blanco, toca para Videla, amaga y desborda por la banda de derecha. Buen pase de Venegas nuevamente para Videla. Toca para el medio, Venegas deja pasar, Rodríguez que la tiene. ¡Gol! ¡Gol! De Rodríguez, gol de Nueva Estrella. Pone el 4-3. Muy bien, Venegas que no intentó al arco porque lo vio mejor a Rodríguez parado. Y Rodríguez que recién se lamentaba porque no le salían las jugadas. Descuenta el partido 4-3, está ganando la visita. 4-3 gana el Calamar acá en el Coloso. Quedan 10 minutos 44. ¿Habremos llegado a los 60 me gusta? Yo me lo pregunto. Si no te gusta, se lo ahora. ¡El mellizo! Intentaba el pase para Karemi, pero no llegaba el número 11. Saque de arco para Nueva Estrella. Salen jugando rápidamente con Ramírez, que deja para el otro lado con Blanco. Pisa y analiza con Rodríguez. Otra vez con Blanco y nuevamente con Rodríguez. Lo dejaba en el piso y sigue ahora. La tenía Ramírez. Rebota el balón en Besazo. Y esto va a ser córner. Tiro de esquina para Nueva Estrella, que busca el empate y está más vivo que nunca. Pelota para atrás. Venegas. Y sin rebote, Nicolás Farabola
de muy buena actuación el arquero de Platense, ¿eh? Sale jugando. Ahora por la banda izquierda abren para Mengues. Deja con el otro lado con el número 12. Castelao. Pase para el mellizo. Mereles que deja con Mengues. Y ahora va Besazo. Castelao. Besazo. Mengues nuevamente. Llega la pelota en la suela del pie. Lo marca Ramírez. Casi que se la roba. Pero picándola se la lleva a Mengues. E intentaba ya llenar el pase de Venegas. Y se puede venir una buena jugada para una estrella. La tiene Rodríguez. Intenta el arco. Estuvo cerca. Y al piso el 9 Venegas. Está sentido el número 9, Nueva Estrella. ¿Qué onda la gente del otro lado? De más de 150 personas, hay 58 me gustas. No llegamos a la meta que había dicho. Ufa. Qué lástima. 9 minutos y 37 están quedando. 4-3 está ganando Nueva Estrella. Les gusta el partido, está interesante. ¿Por quién alientan? Les gusta el relato, el comentario, la movilidad de la cámara. Y porque tranquilamente puede pasar que cruzan la mitad de cancha y nos dicen, deje la estática de cada lado de la cancha cuando la tiene cada equipo. Y es algo para mejorar para nosotros. Todos los comentarios que ustedes nos digan desde el otro lado, no solo los leeremos porque nos gusta interactuar con el chat, sino que también nos ayudan a mejorar a nosotros que estamos haciendo esto a puro pulmón para en algún momento ver alguna recompensa. Por ahora la recompensa más grande que podemos conseguir son sus suscripciones, un me gusta, un mensaje de aliento que nos llenan el corazón. Estaba presionado Rojas, marcaba muy bien el jugador Bálsamo, pero sale correctamente Rojas. Y deja con Castelao que desborda por la banda izquierda, no lo tiene nadie para ayudar. Intentaba el pase atrás, Rojas que intercepta. ¡Ah! Se salva Nueva Estrella, esto es saque de arco. Con respecto al resultado, nosotros estamos usando una aplicación, pero el problema de la aplicación es que cuando tiene ganas te salta el error y te corta la transmisión. Entonces, por ahora, hasta que tengamos la certeza de que eso no nos ocurre, preferimos limitarnos a hacer la transmisión vía YouTube, no poner el resultado, pero saber que la transmisión va de corrido y pueden recibirlo de la mejor manera. También por el tema de los píxeles. A veces que las aplicaciones no te permiten ponerlo en alta calidad. Nosotros lo que buscamos es tenerlo en 1080, ¿viste? La mejor calidad disponible. ¡Qué lindo caño! ¡Se viene el blanco! ¡El arquero! Bochazo largo, lleva para el Messi. Corta muy bien Blanco. Se viene la pelota, la tiene ahora Ramírez. Parábola. Sale jugando en corto con Rojas. Pase para el mellizo. La tiene Mereles. Deja atrás otra vez con Rojas. Sale con la personal Rojas. ¿Lo marcaban? Sí, con falta. Y quien cometía la falta era Gustavo Ramírez, autor del segundo gol de Nueva Estrella. Esto es tiro libre para Platense. Bueno, muchas gracias a la gente que activó. Ahora estamos en 65 me gustas. Y pido para cuando termine la transmisión 10 me gusta más. Simplemente llegar a 75. Roba muy bien Nueva Estrella. Otro caño más. Eso lo vamos a tener agendado. Muy buena la jugada. Pero la pierde ante la marca de Fredes. Se puede venir la contraparte de Platense. Pierde Fredes. Queda viva la bocha. La lleva Bálsamo. Malo marcando esa Bálsamo. Hace rebotar. Y esto es lateral. Blanco. Deja con Lucas Rodríguez. Mena intenta el arco. Rebota en Flores. Y esto es lateral ahora para Nueva Estrella. Acomoda en el suelo Mena. Y sale jugando con Blanco. Por el otro lado con Bálsamo. ¡Mena! ¡Palo! Se salva Platense. La tiene Rodríguez. Amaga Rodríguez. La sigue picando. Intenta jugarla para el medio. Mengues que lo presionaba y la termina sacando. Esto es lateral. Y es para Nueva Estrella cuando quedan 7 minutos 26. 4-3 gana Platense. Blanco. Bálsamo. Lo marca el número 12 Castelao. Bálsamo. Blanco. La dejaba para Bálsamo nuevamente, pero lo intercepta Castelao. Mengues que ahora tiene el control del balón. No llegaba a controlarlo bien.
y se pierde por el fondo. Esto es córner, tiro de esquina para Nueva Estrella que busca el empate. Muchas gracias a las más de 160 personas que están del otro lado. 160 personas, es un montón de gente, loco. Bocha larga para arriba, la tiene Rodríguez, rebota la pelota ahí. Sí, había sido mano. Y la mano fue del número 17, Santino Bálsamo. Tiro libre para Platense en su propia área. 7 minutos están quedando de partido. Le mandamos un saludo muy grande a todos los integrantes del equipo de Balón Futsal, a Gustavo Atum, a Cristian Wallace, a Fiamma, a @ph.arita, a Pablo Piciota y al cumpleañero hoy en su día, el creador de Balón Futsal, esta hermosa web, esta hermosa transmisión, este hermoso canal, Víctor Albero. Saludo grande para Víctor Albero. ¿Tienen ganas de regalarle algo a Víctor? Regálenle un me gusta, regálenle una suscripción, que por ahora es lo más que podemos conseguir. O sea, no le vamos a pedir plata, no le vamos a pedir joyas, no le vamos a pedir flores. Nosotros pedimos me gusta, suscripciones, nos ayudan a crecer un montonazo, ni siquiera se imaginan lo que nos ayudan a crecer. Se pierde la pelota por el costado, no llegaba el arquero a raya. Y es lateral, Mengues que deja para atrás. La pelota pasaba por Castelao, nuevamente está con Mengues, intenta el pase al medio, Mena que lo roba, pero queda en los pies de Mengues otra vez. La lleva el número 15 de Besazo, la pierde Besazo, queda la pelota hollando, dice que falta, sí, falta y penal. Penal. Va, ¿dio penal? Yo creo que estaba dentro del área, me parece a mí que es penal eso. Muchas gracias a Sergio, desde Bellavista. 4-3 está ganando Platense. Yo todavía no sé si dio penal, ahora se lo vamos a corroborar bien. Si dio penal, no tiro libre, porque es como la jugada, no sé si vieron el clásico Independiente de Racing, que no se sabe si es adentro o afuera. En ese caso había sido afuera y cobraron adentro. En este caso, después veremos si fue adentro o afuera, pero cobró adentro. Y esto va a ser penal. Y quien agarra el balón y lo acomoda en el punto penal es Lucas Rodríguez. Quiere hacer la hazaña épica, quiere meter el tercero, quiere llevarse la pelota a su casa e igualar en goles tanto a Platense como a Francisco el Mellizo Mereles. Del otro lado igual está el arquero Nicolás Parabola, que hoy tuvo una actuación increíble. 6 minutos 23 se están quedando, 4-3 gana Platense y hay penal para Nueva Estrella. Se puede venir el empate, se puede venir un subido anímico para Platense. Da las últimas indicaciones el árbitro, pide que se vaya un poco más atrás a Ramiro Fredes, que está muy cerca, tratando de desconcentrarlo al jugador Lucas Rodríguez. Da la señal el árbitro, se adelanta Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Estrella. Quedando 6 minutos. Empata el partido Nueva Estrella. A ver ahora qué propone Platense. Se le termina la cancha a Mengues. Y te digo que el estadio se picó todo, porque ahora está toda la gente alentando. Hermoso el ambiente, hermoso el clima. Mena que pasó en paralelo, pero se le terminaba la cancha. No llegaba Videla. Hay lateral para Platense. 4-4, estamos en el Coloso de Lugano en un partidazo. Ambos equipos tienen un hat-trick desde el lado de Nueva Estrella. Recién lo hizo Lucas Rodríguez, el tercer gol. Del lado de Platense, Francisco Mereles, los tres en el primer tiempo. Pelota para que la tenga Pelizari. La lleva el 9 que está de espaldas. Trata de desbordar, deja para el otro lado. Y dejan otra vez, ahora Besazo. Pasa la pelota por Mengues. La lleva el 10, lo marca Mena. Busca amagar, pero no podía. Termina la pelota bollando porque trababa bien Mengues y esto es lateral para Nueva Estrella. 74 me gusta, che, uno más y llegamos a la marca y quedan 5 minutos 37, hay un montón de tiempo. Bochazo largo, la tiene el número 17 Bálsamo. Deja atrás con Rodríguez, intentaba salir jugando el 11. ¿Quién lo marcaba? Era Mereles, Javier Mereles, el otro mellizo. Y se pierde por el costado y lateral. Bálsamo que la lleva, cruza la mitad de la cancha, deja para Rodríguez que desborda por la banda izquierda, intenta jugar para el medio pero no podía. Y ahí córner, tiro de esquina porque rebotaba en Mereles y es para Platense.
Pase para atrás. Se intentaba Videla, pero se va por arriba, desviado. Casi que le pega el cronómetro. Esto sigue 4-4 cuando quedan 5 minutos 11 segundos. Y superamos lo que había pedido. Superamos los 75. Estamos en 81 me gusta. Llegamos a 90. ¿Qué dicen? Ahí te digo, Facundo, va 4-4, quedan 5 minutos y 6 segundos nada más para que termine este partido. En el Coloso Lugano empatan Nueva Estrella y Platense. Desborda para su pierna hábil el mellizo, pero la corta Videla. Y se viene la contra, son 3, defienden 2. La tiene Rodríguez, deja para el otro lado con Venegas. Al piso, robaba muy bien, pero sigue en control de Nueva Estrella. Intentaba tirar un caño Venegas, lo leía Méndez. Pica y a las manos de Faraola, que sale jugando por la banda derecha, cruza la mitad de cancha el mellizo, habilita para que juegue por el otro Méndez, lo roba, lo intercepta Lucas Rodríguez, que está con toda, intenta el arco, no se conforma con un hat-trick, busca el póker, pero se pierde por el fondo, hay saque de arco para Platense. Raro, se cayó Platense, el primer tiempo había sido claro merecedor de llevarse un 3-1 arriba, en el segundo tiempo Nueva Estrella arrancó con toda, y cuando había conseguido descontar, Platense puso el 4-2. Parecía mal Nueva Estrella porque no le salía, tenía errores básicos, fallos en controles de pelota. La roba Pelizari, pero pensé que iba para adelante. Sí, va para adelante Pelizari. Intentado, rebota en Rodríguez. Balón ahora Nueva Estrella, la lleva Lucas Rodríguez. Pase en paralelo, muy bueno para que venga Bálsamo. La picó. Eso estuvo. Uy, qué cerca que estuviste, Bálsamo. Saque de arco para Platense. Bueno, había errores en Nueva Estrella. Venía 4-2 ganando Platense y superaba con determinación, con calidad al rival. Pero cuando llega el descuento de Nueva Estrella hay un subidón anímico muy grande para los locales. Y con el empate te digo que son claros superiores. Platense no está haciendo pie en el partido. Hay amarilla para Méndez. Y te digo que ahora está para darlo vuelta Nueva Estrella. Quinta falta por el lado de Platense, tiene que cuidarse. Muchas gracias a las más de 180 personas que están conectadas junto con nosotros ahora mismo, en este instante, en este vivo hermoso para este partido que transmite Balón Futsal. Les recordamos que mañana, sí, mañana van a poder vivir el hermoso partido entre Unión de Espeleta y Huracán. También por Balón Futsal. A las 9:30. Allí lo van a tener a Víctor Albero, a Pablo Piciota, a Rodri Feleches. Me había olvidado de Rodri en los saludos, no lo puedo creer. Qué falta de respeto la mía. Un saludo muy grande, abrazo grande para nuestro querido amigo Rodrigo Feleches, nuevo integrante de Balón Futsal. No saben lo bien que labura Rodri encima. Tiene unas ganas de laburar el pibe. 4-4 estamos acá en el Coloso Lugano, quedan 3 minutos 47 y el partido por ahora está un poco más para Nueva Estrella que para Platense. Aún así hay un montón de tiempo, puede pasar cualquier cosa. El control del partido la tiene ahora Ramírez. Pedían mano del número 5 Alejandro Flores, dice que no el árbitro. Nuevamente reincorpora a Ramírez, deja con blanco. Pica el arquero a raya. Buscarán ampliar el marcador, buscarán ponerse arriba. Rodríguez pisa la pelota, amaga, dice que no falta, intenta el arco Flores, pero ya había vuelto a raya. Rápido, estaba vivo, sabía que no había arquero, por eso lo intentó. Abren ahora el pase en paralelo de Ramírez. Muy bien Venegas, la deja para Rodríguez, si quiere su gol Rodríguez nuevamente, lo marca Caremi, se la roba Caremi, queda bollando y Flores que la saca. Queda corto el despeje. Blanco que intentaba el arco, rebotaba en Flores y esto es córner. Tiro de esquina para Platense, para Nueva Estrella, digo, discúlpenme, cuando quedan 3 minutos y 4 segundos. Pueden encontrar toda la información en www.balonfutsal.com.ar. Bochazo para atrás. Ramírez intenta dejar para el costado, se puede venir la contra, son 3 y ahora defienden 3. Rojas abre para la derecha, antes que llegue el mellizo llegaba Venegas. Muy bueno el cuerpo de Fredes, intenta el arco. Se pierde por el costado. Y sí, claramente va a reclamar toda la gente de Nueva Estrella porque una falta implica una sexta falta.
del lado de Platense. Así que todo contacto va a ser reclamo a ver si le lo cobran. Karemi que cruza la mitad de la cancha. Intenta la pelota al medio. Leía muy bien Blanco. Se puede venir la jugada de Nueva Estrella. Venegas deja para Blanco. Ahora para Rodríguez. La pisa Rodríguez. Buen pase para Venegas. ¡Gol! ¡Gol! De Venegas. ¡Qué buen gol! ¡Qué bien que la clavó! Al palo izquierdo del arquero abajo. No llegaba para nada el arquero para bola. Y dio vuelta Nueva Estrella. Este partido está ganándolo 5-4 cuando quedan 2 minutos y 22 segundos. Hay minuto pedido por la gente de Platense. Y como les decía, este hermoso deporte está lleno de sensaciones constantes, lo que es un subidón anímico y un bajón anímico. Te dije que al principio, en el primer tiempo, venía ganando 3-1 Platense, total merecedor de la victoria en ese primer tiempo. Arrancando el segundo tiempo, era más Platense, encontró el descuento Nueva Estrella y al toque Platense se puso 4-2 en un error defensivo a la hora de marcar de Nueva Estrella. Siento que eso generó un golpe anímico muy bajo para Nueva Estrella, porque luego de que se ponga 4-2 arriba Platense, no encontraban la pelota, cuando la tenían en los pies se les iba. Había jugadas de Lucas Rodríguez con mucha frustración, porque tenía el control del balón en el pie, y de la nada la pelota se le iba para el costado, no podía dominar el balón Nueva Estrella. En los pies igual de Lucas Rodríguez llegaron el tercer gol y el cuarto gol, generando un hat-trick y poniendo el empate, y ahora Martín Venegas con un derechazo al palo abajo puso el 5-4 y Platense con arquero jugador. Y el arquero jugador es Franco Castelado con la camiseta, vamos a decirle marrón, porque es marrón. Mengues, el mellizo, nuevamente con Mengues, a raya deja el rebote y en 2 tiempos el arquero pide la falta. Y se había caído el número 12, el jugador Franco Castelao, que lleva la marrón, que es el arquero jugador por el lado de Platense. Se había caído encima de Arraya y no lo dejaba levantarse, por eso hay tiro libre indirecto. Esto no afecta a las faltas directas, que son aquellas que suman para la sexta falta. Bochazo largo en dirección de Ramírez, pero queda corto. Mengues que lo controla ahora. Va para Rojas. Pisa la pelota el número 5. Habilita Mengues para que juegue. Por la derecha, sí, la tiene el mellizo Mereles. Otra vez con Mengues. Ahora con Rojas. Mengues. Va para Flores. Deja para el costado. Intentaba al arco Karemi. Rebotaba en el número 16 Blanco. Y esto es córner. La bocha va para Flores. Mengues. Platense y su juego, busca el empate el Calamar. La tiene Flores, intenta el arco. Otro córner, otro tiro de esquina porque rebota ante la marca de Ramírez. Bocha para Rojas, Flores digo, no sé por qué digo Rojas. Taco para Karemi, arraya con el manotazo al córner. Tiro de esquina nuevamente para Platense. Intentaba salir jugando rápido y quien no lo permitiera, Mena atándose los cordones. Un vivo Mena, vamos a reconocérselo. 1 minuto 20 está quedando, 5-4 gana la Nueva Estrella, amarilla para Mena. Hay tiro de esquina para Platense. Para en formación de cuadrado está. Y ahora en rombo la defensa de Nueva Estrella. Quien la lleva es Flores. Abre para Karemi. Mengues. El mellizo. Otra vez con Mengues. Flores. Al medio Flores. Nuevamente Flores. ¡Qué cerca que estuvo! Sale jugando rápidamente con Ramírez por la banda derecha. Tiene Ramírez. Oh, le la pisa, pero la pierde. Se la lleva Flores. Le cometían falta. Y sí, eso fue falta. Y hay amarilla para el número 18. Gustavo Ramírez. Más de 180 personas conectadas junto con nosotros. Quedan 56 segundos. Está ganando Nueva Estrella.
5-4. Y hay cambio de arquero. Salió Brian Arraya, entró Luciano Comerci al arco para tapar los 3 palos. Para hacer el tiro libre, Juanma Sanlillán. Méndez quien tiene el balón. Deja con Flores. Levanta las 2 manos. Anuncia la jugada. Bocha al medio. García. Son 3 del mismo equipo. La agarra y la pega al arco. Pegó en el palo. Pegó en el palo el tiro de Santino Bálsamo sin arquero. Se salvó Platense de que se compongan 6-4. Bocha para Flores. La pierde Flores y está con el arco libre. Y se viene Bálsamo. ¡Gol! De Nueva Estrella, Bálsamo. Roba la pelota ante la salida de Flores y se pone el 6-4 cuando solo quedan 30 segundos. Busca la victoria Nueva Estrella, que vino perdiendo todo el partido, que lo dio vuelta y ahora se pone 2 goles arriba. 6-4 está ganando los locales. Y se levanta la hinchada de Nueva Estrella con toda porque se lo merece. Hermoso partido. La tiene Flores. Intentaba jugar para el costado, pero mira para abajo, cabeza agacha para el número 5 que se frustra. Y ahora los papeles están invertidos. Cuando Platense iba ganando era al revés. Ahora que gana Nueva Estrella, Platense es el que tiene los errores básicos en los pases simples. 6-4 viene ganando Nueva Estrella, quedan solo 23 segundos. Bochazo largo para que llegue Bálsamo. No iba a llegar Bálsamo. Simplemente es para que corra el tiempo. Quedan 19 segundos. Y hay lateral para Platense. Méndez para hacerlo. Flores, quien lleva la pelota, está mirando cabizbajo. Te digo que no tiene más ganas de jugar. No tiene mucha esperanza de empatar este partido porque faltan solo 10 segundos y van 2 goles abajo. Flores manda al medio. ¡Oh! No le van a hacer lo que necesitaban para hacer el gol. Queda la pelota bollando, la tiene Flores, la controla. Terminó el partido. Señoras y señores, acá en el Coloso de Lugano, Platense 4, Nueva Estrella 6. Con 3 goles de Lucas Rodríguez, uno de Gustavo Ramírez, uno de Santino Bálsamo y uno de Martín Venegas por el lado de Nueva Estrella, y por el lado de Platense 3 goles del Mellizo Mereles, uno de de Francisco Bustamante. Los locales le ganaron 6-4 al Calamar, que se vino de Vicente López. Partido duro, te digo, este segundo tiempo lleno de emociones, lleno de sentimientos, muchas subidas y bajones anímicos. Vuelvo a lo mismo, pero es porque es lo que dejó claro el partido. Subidones y bajones anímicos de ambos equipos. Cuando venía 2 goles abajo, Nueva Estrella no podía hilachar 2 pases. Cuando lo da vuelta Nueva Estrella, se pone completo dominador. Platense no podía hacer lo mismo, aunque estén todos en posición de ataque y sean uno más para atacar. Hasta acá todo. Nos veremos mañana nuevamente en la plataforma de Balón Futsal mediante YouTube con el partido de Unión de Espereta versus Huracán a las 9:30. No se lo pierdan. Hasta acá esto fue todo. En la cámara Lorenzo Toto Albero, los relatos y comentarios Matías Spector. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Chau, nos vemos.